amables amigos de Sensontle 400.mx. El día de hoy para mí es un placer hablar con mi compañera y amiga Claudia Solera. Claudia, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día, Julio. Gracias por tu invitación y por poderme dar voz, ¿no? Ante este caso. Oye, pues para mí la verdad es que es de muchísima pena. Leí un artículo de la organización Artículo 19, una organización encargada pues de la defensa de la libertad de expresión en el mundo y bueno, avisaban de un caso, de una demanda que se presentó en tu contra y en contra del diario mexicano Excelsior. ¿Nos puedes platicar un poco cuál es la situación? Sí, Julio, te comento que esta demanda, o sea, sin saberlo, yo apenas recibí la notificación la semana pasada prácticamente. Esta comenzó hace aproximadamente un año, ¿no? En abril, mayo de 2023. Es una Ujú. demanda que se hace en contra de Grupo Imagen y mía directamente. Nos están demandando por 300 millones de pesos. O sea que es una cantidad irracional o que ni siquiera hay un precedente, ¿no? Que a un periodista se le haya demandado por daño moral por 300 millones de pesos. Y también agradezco mucho Artículo 19 porque ellos pues se han preocupado muchísimo y han acogido mi caso, ¿no? Para hacerlo mediático, para hacer las alertas. Eh, te digo que cuando llegó la demanda, me costó, algo que es bien importante decir, me costó días y hasta que me senté con los abogados en entender la cifra. O sea, cuando llegó, primero me dijeron, la cosa más insólita es que era por una nota de hace 14 años, ¿no? O sea, cuando llegaron a demandarme directamente a mi casa, yo no entendía por qué me estaban demandando. Y entonces cuando me dijeron que era, primero se equivocaron en la fecha, ¿no? Las que llegaron a notificarme, que era una de las pasantes que ni siquiera se identificó bien, sino que solamente me dijo que era abogada de quien me demandaba, me decía que era una nota de 2015. Entonces ni siquiera me había mostrado los documentos y en verdad yo solamente intentaba recordar qué estaba haciendo en 2015, ¿sabes? Así de, ¿qué investigaciones que hice en ese momento? Ya después cuando le digo que no entiendo de qué me está hablando, ya me muestra la nota y es una nota, ahorita yo ya entraré en detalles de la nota que hice y que me está demandando, ahorita nada más quiero hablar como de la parte legal, ¿no? Y de la incomprensión, la verdad. Entonces, cuando meto la demanda, lo primero que leo, te lo juro que yo leí 150,000 pesos, ¿no? Porque en tu cabeza no caben esas cifras. Entonces decía que por una nota que yo había publicado, me estaban demandando por, según yo, 150,000 pesos, pero después leí bien y eran 150 millones, más 7 millones, más lo que dijera el juez, pero después ya hablando, o sea, lo primero que hice en ese momento fue llamarle artículo 19 porque no entendía nada, o sea, cuando entendí que no me estaban requiriendo 150,000, sino 150 millones de pesos. El susto fue impresionante, fue de ¿qué es esto? No, no entiendo nada. Y entonces llamé a Artículo 19, me dijeron que estuviera tranquila, que ellos me iban a apoyar tanto en el aspecto psicológico, ¿no? O sea, para ir pudiendo digerir esta situación en la parte mediática y que me iban a dar asesoría jurídica, ¿no? Y entonces la siguiente cosa que hice fue llamar al medio, ¿no? Un poco para saber si ellos tenían, llamé primero a uno de mis directivos y no entendía cómo, o sea, él me decía que no tenía, tampoco tenía información de eso, ¿no? Entonces tuvimos que esperar directamente a contactarnos con Grupo Imagen, o sea, con el jurídico de Grupo Imagen. Alfredo, no, no, no. Entonces, cuando ya hablo con el jurídico, me dicen que igual, o sea, el mismo día que vinieron a mi casa, llegaron directamente al grupo para estas mismas personas para notificar. Y entonces, pero me dijeron, a ver, queremos que entiendas algo, Claudia. Cuando yo les dije, es que no entiendo por qué 150 millones, me dijeron, no, no estamos hablando de 150 millones, estamos hablando de más de 300 millones de pesos, más lo que el juez quiera dar, ¿no? Y entonces ese fue como, para mí, yo lo describo como un balde de hielos encima, ¿no? Entender que me estaban pidiendo esa cifra y lo que a mí también no me hacía sentido era lo siguiente, era que no estaban pidiendo derecho de réplica, no estaban diciendo que la información no. O sea, además es como la única quiero explicar lo difícil que es cuando no tienes referencia de algo. Las únicas referencias que tienes de demandas, pues son
por un derecho de réplica, porque quieren decir que la información no está bien, porque quieren desmentirte, ¿no? O sea, lo que has tú compartido con otros compañeros, lo que has visto en la prensa, ¿no? Además, yo había tenido como, y tenía en mente el caso de Sergio Aguayo, ¿no? También de Hernán, pero las cifras eran muy distintas y además ellos son personajes políticos quienes los demandan, ¿no? O quienes los demandaban por daño moral, y aquí es Sí. un personaje que era un abogado, ¿no? Que en ese momento yo estaba citando en mi nota. Entonces, cuando entendí que estaba viendo una cifra 300 veces más alta, perdón, 30 veces más alta de lo que yo había leído, eso era como muy incomprensible. Y entonces, la otra cosa que me choqué muchísimo fue que estaban diciendo que me estaban demandando porque en ese momento yo no podía publicar supuestamente esa nota. O sea, ellos alegan que yo no podía publicar esa nota porque en ese momento no tenía expedida mi cédula profesional. Y entonces, que es la otra falsedad, porque tú como periodista puedes ejercer ya sea por oficio o por profesión. O sea, no te lo requiere, digo, ya hay convenios internacionales con eso, ¿no? Ni no te lo requiere tampoco la Constitución, como lo es un médico, como lo es un ingeniero. Y a Grupo Imagen lo estaban demandando por haberme contratado sin cédula profesional. Esos son sus únicos argumentos. La otra cosa que yo no entendía es que, te digo, esta demanda, ellos la comienzan hace más de un año y en noviembre un juez se la desecha, le dice, sabes que yo no voy a aceptar esta demanda. O sea, justo, si no mal recuerdo la fecha, es el 8 de noviembre, donde un juez le dice, sabes que yo no voy a aceptar esta demanda porque es oscura e imprecisa, ¿no? Entonces la desecha y ellos apelan, y aquí es donde yo recrimino. En marzo, el Tribunal Vigésimo Tercero de la Ciudad de México acepta la demanda. Y entonces, aquí es, ¿cómo es posible que si ya la habían desechado, que si dijeron que era oscura e imprecisa, y lo está haciendo, 14 años después, no lo está diciendo para rectificar la información, para pedir un monto estratosférico, ¿no? Un monto que no hay precedente en este país de que se le pida a un periodista? ¿No Es hay precedente? ¿no? De 300 millones de pesos, es que para que tengamos, y justo también lo está tratando de documentar artículo 19, pero, o sea, a bote pronto me dicen que no hay precedente. Para que tengamos una idea de la cantidad que me están pidiendo, es lo que el gobierno federal pagó como indemnización cuando se incendió la estación migratoria en Ciudad Juárez. Pagó alrededor de 300 millones de pesos. O sea, para que tengamos como una dimensión, ¿no? Y entonces, cuando la leyó artículo 19, cuando la leyeron también las compañeras de Pertenece, porque también lo que me explicaba artículo 19 es que, y creo que es importante saber, que la mayoría de las demandas en este país en contra de los periodistas son penales, ¿no? Y es en lo que es el expertise de artículo 19, pero de daño moral, pues son muy escandalosas, pero son muy pocas, ¿no? Y Ujú. entonces lo que me comentaban precisamente es que no había, pues ellos como tal, el expertise la tenían las compañeras de Pertenece, entonces hicieron un Zoom conmigo para explicarme todo lo que te estoy diciendo, porque en ese momento, pues no lo sabes, ¿no? En ese momento no sabes todo lo que está mal, o sea, solamente estás leyendo, te lo juro, algo que no tiene sentido y que tu mente además está rechazando, ¿no? O sea, que primero leí 150,000, después leí 150 millones y después ya me quedó claro que eran más de 300 millones de pesos lo que nos estaban pidiendo. Y entonces, prácticamente todas las demandas en este país en contra de los periodistas son penales, ¿no? Muy pocas son por daño moral. Y aquí es más donde yo pongo el énfasis, que creo que es donde ponerlo. O sea, nosotros, evidentemente, no vamos a estar protegidos por las personas que tú estás denunciando que hacen un mal acto, ¿no? O que hacen cosas ilegales o hacen cosas ilícitas. O sea, ellos pueden pedir lo que sea en contra de un periodista y está bien, también es su derecho, ¿no? Pero lo que sí creo que aquí lo insólito y lo grave es que un tribunal acepte con todas estas inconsistencias cuando ya había la alerta de que era una demanda oscura e imprecisa, que la haya aceptado, ¿no? Y que además ahora yo tenga que llevar un proceso legal para defender esto, o sea, que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? ¿Y en dónde nos dejan a los periodistas? O sea, en este caso voy a ir junto con Grupo Imagen, pero ¿y si no?
¿no? O sea, ¿qué hace un periodista, por ejemplo, que publicó, y lo hemos hablado mucho, en un medio independiente, ¿no? Que no tiene un respaldo de su medio, ¿qué tal? O sea, entonces los tribunales, no solo ahora estamos vulnerables por el tema de cubrir en uno de los países más inseguros del mundo, donde la prensa es más atacada, donde también en este sexenio se ha señalado y vulnerado muchísimo a la prensa, donde los salarios cada vez son más bajos, donde cada vez tenemos menos condiciones pues, económicas, de derechos laborales, ¿no? Sino que ahora también tienes que cuidarte de si un tribunal va a permitir que un ajeno, ¿no? Que un tercero te vulnere de esa manera, exigiéndote 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. O sea, la verdad es que con ese dinero, un periodista en el contexto actual y en los últimos años, Nunca lo vamos a jamás en ver. toda su carrera va a poder tener esa cantidad de dinero. ¿Cuáles son los argumentos? O sea, ¿en qué se basan para poder aceptar esa cifra? Y más el móvil, ¿no? O sea, él está diciendo que en ese momento ya no tenía la cédula profesional. Entonces, ahora sí me gustaría hablar en el otro terreno, quién es el que demanda, ¿no? Se llama Mario Alberto Quiroz Guerrero, entonces es un abogado en el que ese momento te voy a decir de qué va la nota. Voy acompañando a jubilados profesores del ISSSTE, ¿no? O sea, bueno, a profesores de la SEP que son jubilados, ¿no? Que llevan 20 Sí, años, 15 años, 30 años jubilados. De hecho, el rango del perfil que yo comienzo a investigar son jubilados entre 70 y 90 años, ¿no? Y entonces, ellos me piden de favor que los ayude a investigar si realmente un consorcio jurídico, que ahorita les doy el nombre tal cual, ¿cómo se llama? Que así para no errar. Entonces, ellos se llama Consultores Jurídicos Asociados a Abogados. Entonces, ellos, yo no sé cómo este despacho jurídico consigue la dirección de los maestros jubilados, que en ese momento, Julio, estamos hablando que es una nota que yo publiqué en diciembre de 2010, consigue la base de datos de estos jubilados, donde en promedio tienen un salario de 3,500 pesos, ¿no? Estamos hablando de profesores de la Ciudad de México, porque ya llevan ajá. mucho tiempo jubilados. Entonces, consiguen sus direcciones, les llega esta carta a sus casas, de un montón de jubilados, profesores, y les dicen que lo citan en un hotel de la Ciudad de México, digo, o sea, no tiene nada que ver el hotel, entonces, en un hotel de la Ciudad de México, que lo citan para ofrecerles unas mejores condiciones salariales. Entonces, a mí me contactan, les llegan estas cartas a los jubilados, me contactan y me dicen que si les hago el favor de acompañarlos para que, pues, evidentemente, mira, ellos no tenían ni los recursos, ya estaban de muy avanzada edad, o sea, la mayoría, de hecho, como relato en esta nota, pues llegan con silla de ruedas, llegan con bastón, llegan con sus nietos, ¿no? O sea, con quienes pueden acompañarlos. Yo accedo a acompañarlos. Y entonces llegamos a este hotel que recibieron la invitación, ¿no? En sus casas, ¿no? En sus direcciones, para supuestamente mejorarle las condiciones salariales. Entonces, llego al hotel y en total hay aproximadamente 700 jubilados, ¿no? Entonces hay 200 en una sala, hay 500 en otro, y entonces yo me quedo con el grupo menor, a nosotros nos toca estar en la sala de los 200 jubilados, y Mario Alberto Quirós, ¿no? Que es uno de los abogados que está ahí. Entonces, estos abogados, ¿no? A través de este despacho jurídico, comienzan a explicarle a los jubilados que han sido estafados los últimos 20 años que llevan jubilados, ¿no? Que es una estafa, que les están pagando súper poquito el ISSSTE y que ellos van a lograr, si les paga cada jubilado 2,700 pesos, o sea, lo que era casi prácticamente su mesada, ¿no? O sea, su jubilación, ellos van a lograr a través ellos dicen que van a utilizar mecanismos de demanda, ¿no? En contra del ISSSTE, para que así puedan lograr que les paguen igual que a un profesor en activo, ¿no? Y eso significaba, Julio, pues prácticamente lo doble, ¿no? Y entonces, pues sonaba muy bien y además, no solo eso, que iban a lograr que les dieran los salarios retroactivos de sus veintitantos años, jubilado.
o sea, sonaba bastante inverosímil porque, pues, tendrías que cambiar como toda una ley o toda una reforma de pensiones para que hubiera podido suceder eso, ¿no? Y entonces ellos decían que como alternos y como despacho externo y como privados podían lograr eso y darle esos beneficios a los jubilados, lo cual parecía muy inverosímil. Entonces, yo lo que hice fue hablar directamente con el presidente en ese momento de la Asociación de Jubilados de Funcionarios Públicos, ¿no? Y le pregunté si era posible, ¿no? O sea, porque tal vez sí era posible. O sea, yo lo que quería era ver si ellos podían obtener este beneficio, ¿no? O sea, fui como abogado del diablo a escuchar lo que ellos decían, pero Claro. también poderlo contrastar con las autoridades que saben, ¿no? Y terminó diciéndome que un despacho, o sea, no este, sino otro despacho, le prometió a él mismo, siendo el presidente de la Unión de Jubilados, lo mismo, que pagó una cantidad muy similar y que evidentemente cuando ya supuestamente iban a revisar su caso le dijeron, ¿sabe qué, señor? Lo sentimos muchísimo, no es parte de, no es parte de las personas que sí podamos luchar, o sea, luchar por ese retroactivo, usted no Ujú. entra en este perfil y pues muchas gracias y nos quedamos con su dinero, ¿no? Que en ese momento, o sea, por persona eran 2,700 pesos, pero lo que yo argumentaba aquí es casi el mes de cada uno de estos jubilados, jubilados del ISSSTE. Y además, pues imagínate, Julio, o sea, eran, estas reuniones las hacían cada mes y por lo menos reunían a 700, ¿no? Entonces, para mí, sí era como muy importante hablar de este mecanismo que estaban haciendo y que directamente los funcionarios, ¿no? Y los que representan a los agremiados jubilados, pues me decían que era imposible, porque además en estas pensiones quedaban tan bajas, Julio me explicaba, porque les van quitando, o sea, el salario base, pues es en la mayoría, por ejemplo, de estos puestos base, lo que les compensa y lo que hace que sean más altos en la administración federal pública es pues los bonos, ¿no? De puntualidad, el bono de tal, las vacaciones, las compensaciones. Y me dice, lo que pasa con los jubilados es que se quita todo eso y se quedan con su salario base. Entonces, él me decía, yo no veo ningún instrumento legal que pueda permitir a todos, o sea, a los 700 que están aquí, que realmente les cumplan. Y de eso va totalmente mi nota, ¿no? O sea, que más bien es una crónica del acompañamiento que yo les doy a los jubilados Ujú. y este señor, Mario Alberto Quiroz Guerrero, creó una página de YouTube que ahorita tiene 5,000 aproximadamente seguidores. Te voy a decir, para darte el dato correcto, cómo se llama ahora su página de YouTube. Es ay, permíteme. Se llama Quiroz Guerrero Abogados, ¿no? Su página de internet. Ujú. Y entonces ahora él tiene ahí 80 videos donde sube periódicamente y supuestamente entrevista a jubilados y a gente que ha ayudado y como sus casos exitosos, Ok. ¿no? Y entonces, de esa es la historia. Y pues ahora llega directamente o sea, a tribunales exigiendo que yo le pague 300 millones de pesos, pues por todos los clientes que pudo haber perdido. Entonces, Supuestamente por esta, o sea, por esta nota, digamos, de servicio, más allá del género periodístico, si es una crónica o es un reportaje, pues evidentemente es una nota de servicio, uno habla con la gente. fue lo que yo hice y a mí también me parece muy gravoso que es una nota de servicio, que es una nota para jubilados y sobre todo maestros, ¿no? Que las pensiones son de las más bajas en este país. Te estoy diciendo que en ese promedio, o sea, el promedio en ese momento era de 3,500 pesos, pero también había un universo, hoy no lo sé, no lo he investigado, no he actualizado las cifras. En ese momento, Julio, ellos tenían un universo de 2,000 jubilados, ¿no? De lista. Entonces, a mí sí me parece que era necesario saberse, que ellos me lo habían pedido, que yo los acompañé y que ahora, ¿no? Después de esta nota de servicio, después de 14 años, cuando además otra cosa que también es importante que sepas, es que tú tienes 2 años para poder pedir derecho de réplica, para poder, o sea, para poder rectificar la información.
Y a nosotros jamás nos buscaron, ¿no? O sea, jamás me buscaron, jamás me dijeron que no era cierto. Ni en la nota lo están diciendo, no está diciendo, ah, es mentira, ¿no? O Claro. yo no estuve ahí o tal. Él nada más está argumentando 12 años después de que tenía el derecho de hacerlo, de que yo le pagué 300 millones de pesos porque yo no tenía cédula y al grupo porque me contrató sin cédula profesional. Y también otra cosa que es bien importante, o sea, la mayoría de los periodistas en este país también tienen muchas otras carreras y no tienen como tal la cédula de periodista, pero sobre todo hay convenciones, ¿no? Que no te la exigen, o sea, convenciones internacionales. Entonces aquí seguimos, o sea, por donde le busques, es una ilegalidad y por eso es como tan difícil como procesar, ¿no? O sea, prácticamente todo el mundo dice, es como una demanda sencilla porque no tiene ni pies ni cabeza, pero también muy compleja por el monto, ¿no? Y porque ya la aceptó un tribunal. Entonces, creo que esto también nos tiene que poner en alerta, ¿no? A los periodistas. O sea, entonces ahora te tienes que cuidar hasta de notas que hiciste hace 20 años, o sea, tienes que, hace 15 años, o sea, tenemos que guardar cada una de las notas de cada una de Las nuestras pruebas. fuentes, las pruebas, o sea, de qué va. Digo que afortunadamente, pues se tiene prácticamente, o sea, pues sigues manteniendo, porque además en las publicaciones tú pones como todas las pruebas que presentas. Yo les diría, ¿no? Que siempre quede respaldo ahí, pero creo que esto nos pone en una vulnerabilidad impresionante. O sea, no solo la justicia no nos está blindando para que sea respetado el oficio, donde tu único trabajo es servir a la sociedad y servir a las partes más vulnerables y a las partes que te lo solicitan, sino que ahora tienes también que enfrentar intimidación y extorsión, porque a mí no se me ocurren ninguna otra, o sea, las únicas tres palabras con las que puedo definir esto es irracional por la cantidad, extorsión, ¿no? O sea, 300 millones de pesos, ¿de dónde? ¿Por qué? Te digo que es lo que pagó el gobierno federal, ¿no? Ante una catástrofe. De hecho, el pago más Una grande, catástrofe donde murieron personas, o sea, estamos por hablando de supuesto, otra cosa, sí. por supuesto, ¿no? Y, eh, y entonces ahora nos tenemos que enfrentar a esto, ¿no? Y ya un juez lo había dicho, y es totalmente oscura, porque además sus argumentos son totalmente inválidos ante la ley. Y yo creo, como te decía, cualquier persona tiene el derecho de pedir lo que quiera y hacer lo que quiera y recriminar lo que quiera. Desde el espacio público, ¿no? Pero desde el espacio legal, creo que tendría que haber frenos y creo que tendría que haber tribunales mucho más profesionales que nos blindaran, porque de por sí ya es muy difícil nuestro ejercicio, como para ahora tener que estar, eh, pues, enfrentándonos a esto, ¿no? Con todo lo que conlleva, o sea, a nosotros o sea, a mí ya me conllevó, o sea, desde inestabilidad, ¿no? Pues emocional, desde poder comprender qué está pasando, desde económicamente, más seguir haciendo nuestro trabajo, porque tenemos que seguirlo haciendo. A ver, simplemente para ponerlo en su justa dimensión, si es que aplica el término, porque evidentemente no hay una justa dimensión al hablar de que es posible que te castiguen con un pago de 300 millones de pesos. Esa simple posibilidad tan gigantesca que se asoma, digo, en qué plano te pone? O sea, no hay forma de que puedas pagarlo, no hay forma de que toda tu familia junte el dinero, o sea. ¿Qué es lo que podría pasar? O sea, ¿podrías ir a la cárcel? ¿Sabes si eso se asoma? No, o sea, lo que a mí me dicen es que en tribunales lo que más se ha exigido, por ejemplo, de pago de daño moral, en estos casos tan exorbitantes, o sea, en los peores casos, ha sido prácticamente como de 35,000 pesos. O sea, ya en un dado caso, ¿no? Que pierdas, porque por daño moral no es un delito penal, o sea, no hay cárcel. Pero bueno, también, finalmente es preguntarse si esto ha sido así, si estas resoluciones han sido así, si prácticamente es las de perder y él se puede llevar por mucho 30,000 pesos, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el móvil detrás? O sea, ¿de qué va esto? O sea, es intimidarnos, es extorsionarnos, Por ¿no? Y supuesto, hablo tanto por el grupo y por mí, pero es que, y yo creo, de verdad, y por eso para mí es tan importante exponer este caso, es que no se puede permitir. O sea, ya me pasó, está bien, o sea, no tenemos como un precedente de esto,
te cae por sorpresa, es un balde de hielos en la cabeza, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿por qué no? Sabes ahora con el miedo que vas a publicar, sabes ahora, porque entonces ahora no solamente te tienes que cuidar cuando estás en una zona de riesgo, no solamente tienes que cuidar más a tus fuentes, no solamente tienes que también ver cómo hacer para obtener mejores salarios, ¿no? Dignificar tu profesión, profesionalizarte, tal, sino que ahora también, ¿no? Y también el asedio que hemos tenido durante los últimos años, sino que ahora también estás vulnerable ante cualquiera que se le ocurra cualquier cosa y tú tener que tener el desgaste legal de esto, o sea, porque nuestras vidas siguen, o sea, yo, Por perdón, tengo que seguir supuesto. trabajando, tengo que seguir yendo a la escuela, tengo que seguir haciendo todo, más una demanda de 300 millones de pesos, es como, o No. sea, no hay manera. Oye, ¿y no será que este bufete, este bufete, lo que hizo fue calcular que podría obtener el beneficio económico con Grupo Imagen? Porque recordemos que Grupo Imagen, pues, es parte de un consorcio que tiene, pues, otro tipo de negocios. No vamos a hablar de eso, pero vaya, ellos quizás sí tengan la capacidad económica que tú no tienes. ¿No será que el cálculo de ellos es obtener un beneficio, pero con Grupo Imagen? Claro, o sea, también lo pienso. Es que aquí solo hay de dos, ¿no? En Ajá, el caso individual, pensaríamos en intimidación y en el caso del grupo de extorsión, ¿no? O sea, así es como, eso lo estoy hablando como desde mi propia perspectiva, pero así lo veo. O sea, para un periodista es para callarlo, ¿no? Es claro. por intimidación, porque ¿de dónde vas a sacar 300 millones de pesos? Y para un grupo es extorsión, pero esto también, Julio, vulnera un montón a los medios de comunicación. Entonces, ¿en dónde están? ¿No? O sea, que se haya permitido que a un grupo, ¿no? De medios de comunicación hayan aceptado una demanda de 300 millones por nada. No, o sea, porque no está presentando pruebas realmente, ¿no? Solamente está diciendo que no contrató. Imagínate que quieran extorsionar a una empresa por 300 millones de pesos por decir que contrató a su reportera y en ese momento no le mostró que tenía cédula profesional. Ujú, O sea, aquí es de lo que estamos hablando. Así. ujú. Sí, claro, digo, no es un requisito en este país contratar a un comunicador con cierta cédula profesional o tal. Hay muchos que son, como tú comentas, historiadores, contadores, estudiantes. Filósofos, economistas, Sí. ¿no? No, y o sea, es eso. O sea, además, ni siquiera tendrías que mostrar la cédula porque las convenciones internacionales no te lo dan. O Ujú, sea, y además, pues tengo la cédula, pues, ¿sabes? O ujú, sea, en ese momento la periodista no tenía la cédula. Ok, pero por eso crees que te vamos a pagar 300 millones de pesos y que un juez, perdón, más bien un juez lo desecha y dice que es oscura e imprecisa y ahora un tribunal lo acepta. ujú. O sea, estamos parados en un país en donde cualquiera puede venir a una profesión además de servicio a hacerle esto. O sea, ¿por qué no estamos hablando que, que lo haga, como tú dices, ¿no? En contra de un funcionario público, de una dependencia pública, como se ha hecho en los pagos de daño moral, ¿no? En Claro. contra de un hospital o en contra de un hotel, ¿no? Que son las demandas que se han ganado por daño moral, ¿no? Creo que una de las más altas fue en un hotel en Cancún donde en una piscina murió un niño. Si no mal recuerdo, fue el pago de 40 millones de pesos, donde dices, donde se involucran muertes, ¿no? Entonces, Ujú, ahora estamos hablando de esto para un civil, o sea, perdón, para un profesionista. ujú. Ok, pues me llama mucho la atención lo complejo del caso, porque digo, yo tuve una experiencia alguna vez publiqué una nota sobre un video de un niño que le pegaban en la escuela y el niño tenía una discapacidad y recuerdo que me hicieron, ni siquiera me demandaron a mí, pero sí me hicieron, hubo un problema entre los particulares, en el caso de la mamá del niño y la profesora y la dueña de la escuela. Y recuerdo que para mí fue súper molesto el asunto de tener que estar declarando. Y eso me provocó mucho desgaste aun cuando yo no estaba demandado. En el caso tuyo, esto, ¿qué te va a quitar tiempo de tus actividades? ¿Qué vas a tener que hacer? ¿Te tienes que presentar a declarar? ¿Tienes que hacer qué?
Pues ahorita ya nada más viene la contestación, pero simplemente, o sea, ya en estas semanas, ¿no? En estos días, pues ya te tienes que estar reuniendo con abogados, ya tienes que estar viendo documentación, o sea, además simplemente el hablarlo es totalmente desgastante, porque no es algo que tu mente pueda procesar de manera muy sencilla. O sea, creo Ajá, que cuando cometes un error, ajá, ¿no? Como dices, bueno, pues, y para ti era desgastante, pero bueno, pues eres una figura jurídica que tiene que acompañar las partes y bueno, como que asumes, dices, bueno, pues sí, tengo un negocio de esto y tal. Pero cuando es totalmente inverosímil, es mucho más desgaste porque es totalmente injusto. Entonces, no importa si es injusto o no es injusto, tienes que seguir y tienes que hacer y tienes que seguir lo que te indican las leyes. Entonces, sí es pues sí, es totalmente desgastante, ¿no? Es triste. La verdad es que he pasado como por un montón de emociones, ¿no? Creo que la primera fue tristeza, o sea, estoy en un país que en verdad por hacer mi chamba pasa esto, ¿no? Y aparte prácticamente sin deberla ni temerla, o sea, que quedé en medio. Después creo que llega como la incertidumbre, ¿no? De saber si estás en las mejores o no manos legales, con cómo vas a tomar el caso, cómo lo van a llevar, porque pues en el principio desconoces, ¿no? O sea, esto que te digo es porque ya lo he hablado con los abogados, ya tengo mucho más información, pero en un principio tú no entiendes nada, o sea, tú no sabes si lo pueden hacer o no. Entonces, en lo que vas entendiendo que prácticamente todo es ilegal, ok, ya, va llegando. Y después te llega la indignación, ¿no? Por tener que llevar un proceso en el cual fue hace 14 años, no tiene sentido y en el cual o es una intimidación o es una extorsión. Entonces, y saber, mira, Julio, si este caso, de verdad, tengo que atravesarlo para que se nos garantice a la prensa que no vamos a volver a pasar por esto, siento que va a valer la pena. Pero hoy ni siquiera siento que todavía vale la pena. O sea, siento que solo veo el desgaste, no veo el triunfo de nada, ¿no? Porque no sabemos cómo van a actuar las autoridades, no sabemos en qué va a acabar esto. Pero hoy todavía no le veo el beneficio, ¿no? O sea, ¿qué beneficio tiene? Hoy solo, en verdad, es injusticia y desgaste. O sea, espero que levantemos la voz lo suficientemente alto y que nos reunamos, o sea, que nos unamos, ¿no? Que la verdad sí he encontrado con muchísimo apoyo de la prensa, de artículo, ¿no? Del grupo, para que esto impidamos que vuelva a pasar. No puede volver a pasar. O sea, no puede volver a pasar. claro, claro que sí, estamos completamente de acuerdo y estamos contigo, te vamos a acompañar en este tema. Yo creo que hay muchos, muchos aspectos legales que se tendrán que revisar. Ojalá que tengas un buen acompañamiento y estaremos al pendiente. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que suponiendo sin conceder, como dicen los propios abogados, que tuvieran algo de derecho, pues también tendría que aplicar la prescripción. Entonces, Totalmente. hay muchas cosas que llaman mucho la atención de que los tribunales lo hayan aceptado y esté configurada esta demanda y que estés en esta posibilidad cuando hay muchos aspectos que huele, digamos, tiene un tufo de que realmente es un tema relacionado con la intimidación. Buscan acallar a un grupo y a una comunicadora. Así es, porque como dices, no tiene, esto no va hacia ningún lado, ¿no? No tiene ningún sentido, y solamente parece eso, ¿no? Solamente que parece que lo que intentan es acallar, intimidar al grupo, porque solamente tienen 2 años. Y otra cosa que también molesta, Julio, es que cada vez creo que las redes sociales han venido también a profesionalizar al periodismo. Tenemos todo el tiempo, comunicación con nuestra audiencia. O sea, si algo Ujú. no es, inmediatamente lo dices, ¿no? Te pueden escribir, te pueden contactar de un montón de lugares. Creo que nosotros cada vez estamos más abiertos, ¿no? Claro. De dar voz a nuestras audiencias. Pero, Ujú. perdón, ellos jamás ni buscaron al grupo, ni me buscaron a mí, ni buscaron a nadie. Eso es importante. Desde que se publica la nota, pasaron esos 14 años y no 14 sabías nada. años, claro que no, o sea, me enteré hace una semana, o sea, lo que te digo,
cuando llegaron, es más, se equivocaron en la fecha, porque me dijeron, venimos a demandarte por una nota de 2015. Y entonces me tienes afuera así como, ¿cómo? Así de- además, intentando ubicarte en espacio y tiempo, así de, ¿qué estaba haciendo en 2015? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué investigó? O sea, ¿quién me ve? No entiendo. Y en verdad, o sea, se hacía como para atrás esta niña porque le decía, no entiendo. O sea, yo te podría decir que me la entregó hasta con pena. No, no, pues es que yo solamente vengo por a entregar, yo solo estoy representando a mi demanda, al demandante, tal. Y pues, es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que esté pasando eso. Pues ojalá que la ley mexicana se ejecute como tiene que ser, porque la verdad es que hay muchos rasgos que suenan a un claro abuso, a un intento para acallar la libertad de información y la libertad de expresión que en nuestro país está consagrada por el artículo sexto. Pues te deseo la mejor de las suertes. Ojalá que pronto tengamos buenas noticias sobre el caso y por lo pronto, digo, me llama mucho la atención este récord, ¿no? O sea, creo que ni el caso de Arvide cuando fue demandada por Sasha Montenegro porque le llamó encueratriz, creo que ese fue un tema de daño moral, creo que no fue tanto y ahí sí se acreditó el daño. O sea, históricamente no ha habido una demanda por un monto tan alto. Al menos a periodistas, o sea, los registros de artículo 19, que es lo que están viendo, y así como tal lo titulan, es demanda millonaria, no hay como un precedente, o sea, al menos ahorita documentado, de que se haya demandado a una periodista por 300 millones de pesos y además, ojo, no por la información, sino porque no tenía cédula profesional y además con con un argumento que prescribió hace 12 años. Y Ok. además la aceptó el tribunal. O sea, la demanda se configura no por el hecho de que les hayas hecho perder dinero supuestamente. Ellos lo que argumentan es que yo no podía decir esa información, o sea, les hice perder dinero, pero no por información falsa, sino porque yo no tenía este, la cédula profesional. O sea, aquí ni siquiera estamos hablando de terreno de, oye, no, queremos dar derecho a réplica, quiero mostrarte todas las demandas que sigan, ¿eh? O sea, es que queremos demostrar, estoy inventando, pues, ¿no? O sea, queremos demostrar que en estos años logramos que le duplicara el ISSSTE el salario a los jubilados estadounidenses, perdón, a los jubilados del ISSSTE, no sé, logramos a 100,000, o sea, la mitad de todos los jubilados del ISSSTE, logramos que les aumentaran el salario y que les dieran los salarios como un maestro en vigencia. Es que eso no pasó. ¿No? O Ujú. sea, no, jamás se lee eso en la demanda, o jamás llegaron a mí a decir, no, oye, ¿sabes qué? Estás equivocada. O sea, oye, quiero hablar contigo porque, ¿qué crees? Que sí logré todos los casos, o sea, estos 700 personas que viste, sí logré representarlos y sí logré que les pagaran como un maestro en activo. Eso no pasó. A mí nadie me buscó, no buscaron a Grupo Imagen, se les desechó por oscura e imprecisa la demanda y Ujú. ahora, ¿no? 5 meses después, pues el tribunal acepta. Qué casualidad, Y a qué Grupo, torpeza, digo. ¿Mm? y a Grupo Imagen lo demandan porque pues, me contrató por cédula, o sea, porque me contrató sin yo demostrar que tenía cédula profesional. Ujú. ¿What? Cabe decir que en los medios de comunicación mexicanos hay toda digo, una práctica de básicamente no pedir ningún tipo de cédula profesional. Bueno, yo he No, estado en muchos y en ningún lugar te la requieren. No sé si a partir de este caso vayan a sentar este precedente. Sería muy dañino porque evidentemente hay muchos no, no se compañeros. puede, no se puede, o Hay sea, porque muchos son compañeros que convenciones. tienen años en la profesión y que no tuvieron estudios formales y a lo mejor muchos de ellos sí los tuvieron, pero no han tramitado la cédula profesional, que es bastante válido. Tú puedes incluso tener un título universitario y carecer de la cédula profesional. Es todo un tema. Es todo un tema, sí, o sea, que por ejemplo fue en mi caso, ¿no? Yo tuve el título y ya tiempo después fue como se tramitó la cédula. El mío también, o sea, y hay muchos compañeros que estamos en esa misma situación. Pasa mucho en la rama de la comunicación. Oye, Claudia, pues un placer que hayas estado aquí en Sensontle 400.mx. Les agradecemos a todos
nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven. Por favor, compartan la conversación, por favor, hablen del tema. Si nos pueden ayudar con un posteo, se los agradecemos porque es muy importante actualmente en tiempos en que tanto la autoridad como los poderes y mucha gente que tiene pues también algún tipo de poder busca acallar las voces libres y la información. Por favor, Claudia, ¿algún último mensaje? Pues simplemente la importancia de en verdad unirnos como gremio, alzar la voz y que se haga justicia, ¿no? Que de verdad los tribunales estén en favor de quienes trabajamos por la verdad, por el servicio a la sociedad, ¿no? En este caso, de grupos vulnerables y que se cierren las puertas y nos protejan de gente que quiere intimidarnos y extorsionarnos. Las víctimas en este país también tienen que tener una voz. Te agradezco mucho, Claudia Solera. Ya fue Claudia Solera, reportera y, bueno, periodista de investigación. Te agradezco mucho. Muchas gracias.